buenas tardes, que ya son más de las 12 del mediodía, y quisiera agradecerle a todos los participantes que, como podéis comprobar, eh, la verdad es que es un éxito de la convocatoria, nada más que las personas que ya están participando, más los que quedan por entrar en este foro. Los participantes fundamentalmente de esta actividad formativa referente al nuevo código estructural, que bueno, que nos va lógicamente a obligar a todos a empezar a estudiar, y porque se deroga tanto la EH 08 como la instrucción de acero estructural en principio. Quisiera agradecer a la organización por parte de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, tanto a María José Sierra como coordinadora, como a don José María Rivera, el director de infraestructura, que nos hayan invitado, lógicamente, a colaborar en la formación al respecto. Por nuestra parte, van a participar Manuel Salas Casanova, que es nuestro director técnico de control de materiales. Va a participar fundamentalmente en lo que es la exposición de los materiales y control de calidad de estructuras de hormigón. Y el martes que viene participará nuestro director del Laboratorio Central de Málaga, Enrique Sánchez García, que hará por lo mismo tanto control como materiales correspondientes a la estructura metálica. En principio, y sin más dilación, cedo la palabra a don José María Rivera, director de infraestructuras de la agencia. Que no está. Sí, tienes que darle al micrófono. Tiene que activar la voz, José María. No. Ahora ya está. Si no lo tenía habilitado, ya no lo había habilitado, ya puedo hablar. Vale, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias sobre todo a vosotros, ¿no? Por atender tan rápidamente la llamada que hoy hicimos por parte de María José, ¿no? Cuando surgió la publicación en el mes de agosto del nuevo código estructural, pues nosotros en la agencia, pues bueno, lógicamente nos preocupamos mucho, puesto que viendo la publicación, pues vimos que el nuevo código estructural, pues es un código pues completo, que actualiza tanto la EHE como la institución de acero estructural, ¿no? Dos normas con las que llevamos trabajando más de 10 años de vigencia que tenía la EAE y más de 13 años de vigencia que tenía la EHE 2008, ¿no? Entonces, bueno, vimos un poquito el volumen de información nueva que se nos venía encima y nos pusimos a la marcha, sobre todo con María José al frente, como pues, jefa de unidad de control técnico de obras de la Agencia de Obras Públicas, de quién nos puede echar una mano, ¿no? Y agradecemos la rapidez con la que CEMOSA ha respondido y con la que hemos organizado estas jornadas, ¿no? Jornadas que, como estáis viendo, pues bueno, en principio es un éxito. Teníamos más de 100 solicitudes. Se está grabando la jornada para luego pasarla a todas las personas que no pueden participar desde el inicio. Y ahora mismo pues veo que estamos conectadas a 75 personas, ¿no? Esto es un hecho de la importancia de la jornada y del desconocimiento que tenemos de la nueva norma y los cambios respecto a la normativa antigua, ¿no? Que básicamente es lo que hemos solicitado en el ámbito de vuestra especialidad, ¿no? de CEMOSA, ¿no? No quiero entretener nada más. Agradecer otra vez de nuevo la rapidez con la que habéis hecho y hemos organizado esta jornada y que, bueno, la cual hemos hecho extensiva a otras consejerías, no solamente a la Consejería de Fomento, a la que, bueno, pues estoy representando en nombre de la agencia, y en cuanto vimos por la importancia y cómo se ha ido distribuyendo la oportunidad de que más gente participe, pues bueno, nosotros por nuestra parte adelante, ¿no? Un gusto de que el buen entendimiento entre la agencia y CEMOSA, bueno, pues dé lugar a una jornada como esta, ¿no? Y esperemos continuarla con otra empresa, con otros organismos para ir completando la formación del nuevo código estructural, ¿vale? Dicho esto, muchas gracias y Manolo, pues adelante con tu presentación. Vamos para allá. Venga, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Vamos a ver. Aquí.
¿Se ve? Sí, Manolo, ya se ve. Ya se ve, ¿no? Se ve bien, ¿no? Vale, Sí. pues la verdad es que me ha sido difícil intentar quitar diapositivas. Son un montón, son 164 diapositivas. Vamos a ir muy deprisa en algunas de ellas que creo que quedan, que las he dejado más por documentación que por otra cosa. Y lo que sí le he pedido tanto a María José Sierra como a Miguel Ángel Santos es que en cualquier momento y en cualquier diapositiva que ellos vean interesante puntualizar o concretar o sencillamente discutir lo que se dice, que intervengan, que eso siempre ayuda mucho a la comprensión de todo lo que estamos aquí hablando. Como ha dicho José María, esta comunicación la hemos centrado en lo que yo particularmente, o sea, en mi departamento, tiene con respecto al código estructural, que es calidad de materiales, que es control de calidad. ¿Vale? Entonces, recordar solo que el código estructural se aprueba el 29 de junio, se publica el 10 de agosto, que como ha dicho Paco, deroga la EHE y la instrucción de acero estructural, y que por tanto la aplicación de este código estructural para lo que es el tema de proyectos, de proyectos que aún no estén ordenados para redacción, es a partir del 10 de noviembre ya de este año 21, y que para las obras de edificación, las que se inicien con posterioridad al 10 de agosto del 22, y las obras de ingeniería civil, las que se inicien a partir del 10 de agosto del año 24. Esto dice, vale. Entonces, el código estructural se articula, al igual que la EH, en títulos, capítulos, artículos y anejos. Son 4 los títulos del código. El 1 va de base general, el 2, que es de lo que vamos a tratar hoy, estructuras de hormigón. La próxima semana, Enrique, hablaremos de estructuras de acero y estructuras mixtas. Conlleva 32 anejos. ¿Qué vamos a hablar hoy aquí en esta presentación? Pues las clases de exposición, propiedades tecnológicas de los materiales, características de los hormigones, exigencias de durabilidad, la estrategia de durabilidad que el código tiene, espesores de recubrimiento. Esto lo he puesto interesante porque aún se ven errores en proyectos para la EH, y control de calidad. Ya, como hemos dicho, la semana que viene hablaremos de estructuras metálicas, material y control de calidad. No era objetivo de esta presentación, pero unas pinceladas tenemos que dar. La evolución de las distintas instrucciones han ido evolucionando. Inicialmente hablaban única y exclusivamente de tema estructural, resistencias a compresión. Después aparece lo que es la figura de la durabilidad, es decir, se entiende que no iba a haber problema o que el tema de las resistencias empezaba el tema de la durabilidad, y aunque también está contemplado en la EH, aquí ya coge más fuerza el tema de la sostenibilidad. Tema de sostenibilidad que se encuentran en el capítulo 2 en 2 artículos, el artículo 6 y el artículo 7. ¿Qué significa o cómo lo enfoca el código? Pues que la propiedad, el proyectista, en su proyecto, puede definir, no es obligado, es voluntario, pero puede definir qué valor de índice de contribución a la sostenibilidad va a tener su estructura de hormigón. Va a ser baja, alta o muy alta. En base a lo que decida, pues tiene que definir una estrategia de sostenibilidad. Acordaros que hablábamos de estrategias de durabilidad, aquí además se habla de estrategias de sostenibilidad. Esto en el proyecto sale con un ICES, el que sea, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en realidad la calificación, como no puede ser de otra manera, es cuando la obra se hace. La dirección facultativa se lo va a tener que currar. Es decir, el ICES, el índice de contribución a la sostenibilidad, se fundamenta en los índices de contribución y la sostenibilidad de cada uno de los procesos y productos que vamos a incorporar en nuestra estructura, los ICPs. Entonces, para facilitar esta tarea, para facilitar la tarea
de que la dirección de obra va a tener que recalcular que los ICPS que los agentes proponen son correctos, estos pueden certificar a través de un distintivo de sostenibilidad oficialmente reconocido su ICPS, la contribución de su producto a la sostenibilidad. Por ejemplo, un cemento, pues no es lo mismo un cemento tipo 1, sin adiciones, con mucho clinker, mucho CO2, que un cemento tipo 3, ya tiene más escoria, ya tiene menos clinker. Lo mismo podríamos hablar de los áridos, como ya veremos si estamos hablando de árido de cantera o si estamos hablando de árido de reciclado. Bien, clases de ambiente. A diferencia de la IHE, en la IHE teníamos clases de ambiente generales que trataban de lo que era corrosión de armadura y específicas que eran de otros ataques de degradación de los hormigones. Aquí en el código estructural hablamos de clases de exposición. Tenemos la clase X0 sin riesgo de corrosión. Estamos hablando de hormigones en masa, estamos hablando de hormigones en masa que no tengan ataques como de hielo, abrasión, ataque químico, etc. Esto es prácticamente igual que en la EHE. El X0 sería nuestro tipo 1 de la EHE. Vamos a hablar de los ataques por carbonatación. Esto es muy rápido, pero hace falta recordar de que por qué la carbonatación ataca a lo que es la estructura de hormigón. Aquí tenemos el diagrama de las fases del hierro. Lógicamente empleamos acero, pero el principal componente del acero es el hierro. Pues en función del pH, en función del potencial, teniendo en cuenta que los hormigones nos movemos en potenciales entre los 100 milivoltios y los menos 400 milivoltios que estamos aquí, pues fijaros que toda esta zona, aquí tenemos corrosión. A partir de pH 8 ya estamos en una zona de pasivización del hierro, es decir, que el óxido que aquí de hierro se forma es estable. ¿Qué ocurre? Que en el momento que bajamos el pH podemos entrar en corrosión. Cuando se hidrata el cemento se genera la portlandita con pH 12 o 13. Acordaros, estamos hablando de una base, pues ácido más base, es decir, la portlandita reacciona con el CO2 formando sal más agua, carbonato. De aquí viene la palabra carbonatación. Entonces, ¿cómo entra este CO2 en el hormigón? Pues también en base a la humedad existente. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos encontramos con la zona carbonatada llega a donde están las armaduras del hormigón, pues se nos corroe. Estamos hablando de una obra bastante reciente, ¿eh? No es que estemos hablando de obras muy antiguas. Este paso superior, pues ya lo tenemos corroído por carbonatación. También es cierto que por falta de recubrimiento. Entonces aquí, las clases de exposición en base al ataque por carbonatación, que eran los 2A y los 2B de la EHE, aquí aparece el XC1, XC2, XC3 y XC4. Para de alguna manera simplificarlo, el XC1, interiores de los edificios o elementos bajo agua, siempre que estamos en seco, acordaos que si no hay agua no hay reacción química, si estamos en seco no hay problema de carbonatación, o si estamos permanentemente húmedos tampoco hay problema de carbonatación. Tenemos el XC1. Cuando tenemos húmedo, raramente seco, como es el caso de las cimentaciones, vamos a tener el XC2. Exteriores protegidos de la lluvia, que sería una humedad moderada, el XC3, y exteriores no protegidos de lluvia, el XC4, donde tenemos esa alternancia humedad-sequedad. ¿Qué pasa con los cloruros? Que los cloruros entran directamente y esta zona pasiva por el pH mayor de 8 del hormigón, al cloruro le da igual. El cloruro entra y nos pica la armadura. ¿Cómo nos podemos nosotros defender de los cloruros? Pues de alguna manera haciendo un buen hormigón, impidiendo la entrada de los cloruros. Como el CO2, ¿cómo entran? Pues entran principalmente con las alternancias de humedad-sequedad. Tenemos cloruros de origen no marino, tenemos cloruros de origen marino. Las clases de exposición de cloruro no marino era el tipo 4 de la EHE. Aquí nos vamos a encontrar con 3, porque el código estructural va a definir distintos grados de corrosión influenciados por si estamos hablando de humedad moderada, de humedad raramente seca o de ciclos de humedad-sequedad. Tenemos el XD1, XD2, XD3, es decir, atmósferas con cloruro no marino, que ya lo veremos muy parecido a los ambientes marinos,
cuando estamos mojados en piscinas o elementos expuestos a salpicaduras de cloruro, como pueden ser tableros de puente. Bueno, también aquí en los tableros de puente con las sales fundentes ya veremos que está también el tema de las heladas. En origen marino, esto es igual que en la EHE, tenemos el 3A, 3B, 3C, aquí sería el XS1, XS2, XS3, según estamos en ambiente marino, edificios cerca de costa, o totalmente sumergidos en agua mar, o en la zona de carreras, que es donde más agresividad tenemos por cloruros. Aquí tenemos un ejemplo donde no tenemos carbonatación, pero tenemos una corrosión de armadura provocada por estos cloruros. Ataque de hielo. Pues el tema de hielo es que el agua entra, si se hiela, incrementa volumen y rompe, por este incremento de volumen, rompe el hormigón. Si además de tener heladas tenemos sales de hielo, que son cloruros, pues se suma primeramente el ataque de corrosión a las armaduras, más también hinchamientos propios, porque las sales, cuando se hidratan, pues de alguna manera expanden. Aquí tenemos un ejemplo de rotura por heladas y nosotros teníamos en la EHE el tipo H sin sales fundentes, el ambiente F con sales fundentes. Aquí tenemos el XF1, el 2, el 3 y el 4. El FN1, elementos expuestos a lluvia en zona de heladas que no acumulan agua, estamos hablando de pilares, estamos hablando de fachadas. Cuando tienen sales fundentes, sería el XF1 con sales fundentes, ya pasaríamos al F2. Saturación alta sin sales fundentes, elementos expuestos a lluvia que acumulan agua, que estamos hablando aquí de cualquier losa, cualquier tablero de puente, etcétera. Si tiene sales fundentes, el F3 pasaría al XF4. La agresividad química es la misma que la EHE. Definimos distintos agresivos químicos, bien por el agua o bien por el suelo. No ha cambiado. Lo que en la EHE teníamos como QA, QB, QC, aquí vamos a tener XA1, XA2, XA3. Ataque débil, medio o fuerte. Aquí os cuento el tema de ataque por sulfatos con el tema de la etringita. Ya veremos que nos defendemos utilizando cementos con bajo contenido en aluminio, pero no basta con decir yo tengo un cemento resistente a los sulfatos, ya no voy a tener problema de los sulfatos, porque podemos tener generación de otro producto como esta masita, aunque esto sí que requiere una mayor cantidad de humedad. Pero siempre que tengamos sulfato en el hormigón, tenemos que utilizar cemento resistente, que ya lo veremos, pero también con impermeabilización de nuestros hormigones. Aquí tenemos un ejemplo de ataque de sulfato con el túnel de Sóller en Mallorca, como los sulfatos se comen, pero literalmente se están comiendo al hormigón. En el caso de la erosión, el código estructural habla única y exclusivamente de erosión producida por tráfico. Entonces, aquí vamos a encontrarnos con tres ambientes, el 1, el 2 y el 3, según sea circulación de vehículos, en zona industrial carretillas con ruedas o en zona industrial carretillas con ruedas de acero o cadenas. Propiedades tecnológicas de los materiales. Pues, por ejemplo, en el tema de cementos, los tipos de cementos utilizables no cambian, estamos hablando de lo mismo que dice la IH. De cementos poco más voy a hablar porque sé que va a haber jornadas con gente de IECA que os va a hablar de cementos. En el agua, prácticamente igual que la IH, hay dos cambios, y es que el contenido en cloruros baja de 3 a 2 y aparece, y aquí sí que nos hemos reído un montón María José y yo, porque vamos a tener que determinar los contenidos en álcali. La determinación de los contenidos en álcali en las aguas significa ensayo de absorción atómica. Ensayo que no tenemos en los laboratorios, por lo cual pues son ensayos que tendremos que ir a las universidades o a organismos que puedan tener estos elementos. Este instrumental para determinar álcalis en agua. Esta frase siempre me ha gustado mucho. Cuando estamos hablando de los áridos, muchas veces no le hacemos caso a la calidad del árido en el hormigón. Y fijaros lo que decía Eduardo Torroja ante una patología. Lo primero que los ingenieros miren si hay flechas. Si no hay flechas, llamar a los químicos para ver si son cloruro o carbonatación. Sabía que estas dos cosas se reparaban. Pero si no era problema ni de ingeniería ni de cloruro de carbonatación, que Dios nos coja confesado, porque son los áridos los culpables. Cuando tenemos una obra
tenemos un hormigón en el cual tenemos patología por culpa de los áridos, eso va a tener muy poca solución, como ya veremos en algún ejemplo. ¿Qué es lo que le pide a los materiales? Pues en cuanto a lo que son contenidos de finos para los gruesos y para los finos, igual que la IHE. Aquí es lo mismo que la IHE. La caída de los finos, igual que la IHE, equivalente a arena superior a 70 para los clases X0, acordaos, los que no tenían prácticamente agresividad, o los C, los de carbonatación, y para el resto de las clases se le pide un equivalente a arena por encima de 75, que en el caso de rocas calizas y dolomías, si tenemos equivalentes por debajo de 75, pues podemos hacer uso del ensayo de azul de metil. En cuanto a los requisitos físico-mecánicos, pues lo mismo que en la IHE, absorción de agua, resistencia a la fragmentación, pérdida de peso cuando haga falta por el tema de los ciclos de sulfato. Ya veremos que para el caso de la erosión, este desgaste de 40 pues bajaría a 30. Requisitos químicos a los áridos, que no tengan azufre, que no tengan cloro, que no ataquen a la masa de hormigón, que no nos ataque a las armaduras. En el caso de la reactividad, aunque esto muchas veces veíamos reactividad y decíamos, ¿y dónde hay reactividad? Pues ya hemos visto el caso del puente, como ya pondremos ahí, del Joaquín Costa en Madrid. Es decir, tenemos que utilizar áridos no reactivos, pues hay dos ensayos para ver posible reactividad si tenemos sílice o si tenemos carbonatos. Solamente por documentar la reactividad cuando tenemos áridos reactivos, lo que ocurre es que la sílice del árido reacciona con el álcali del cemento formando silicatos cálcicos con sodio o potasio. En un principio esta reacción química ayuda al hormigón, ya que se empieza a generar en lo que son las fisuras. Es decir, el hormigón es mejor. ¿Qué ocurre? Que no para. Esa es la diferencia, que no para. Y como se sigue generando estos productos, llega a haber hinchamiento, llega a haber roturas. Pues, por ejemplo, lo que hemos dicho, en el momento que se vio que este puente, el problema que tenía es que las gravas del Jarama en Madrid son áridos reactivos, pues entonces cuando vieron que era un problema de reactividad de árido, no tenía solución y tuvieron que quitar el puente. Los áridos reciclados, la IHE también admite hormigones de reciclado. Aquí se encontraban en el artículo 15, ahora ya entran en el articulado, ¿vale? Y además, como estamos haciendo con esta instrucción aportes importantes a la sostenibilidad, hay que estudiar el empleo de sí o de no de los áridos de reciclado. Por un lado, los áridos reciclados aportan a favor de la sostenibilidad porque estamos utilizando materiales residuales. No estamos pegándole bocado a las montañas. Pero el árido reciclado requiere una mayor dotación de cemento para conseguir el mismo hormigón que si tuviéramos árido de cantera. Con lo cual hay que echarlo a pelear. Es decir, es posible que el empleo de árido reciclado, en vez de ayudar, estorbe para el tema de la sostenibilidad. Eso hay que hacer el estudio y a lo mejor puede ser interesante emplear árido de reciclado para hormigones tipo 20 en masa, pero no para hormigones 35 armados, que requerirá un incremento de cemento muy importante. Al igual que con la IHE de árido reciclado, solamente vamos a utilizar áridos gruesos procedentes de trituración de hormigones. La sustitución máxima permitida es de hasta el 20% y solamente se pueden emplear para hormigones de resistencia inferior a los 40 megapascales. Bueno, pues para los áridos le piden que de los áridos reciclados que la absorción sea inferior al 7% y que el árido con el cual se va a mezclar su absorción sea por debajo del 4,5, lo que dijimos, la resistencia del desgaste de Los Ángeles, pues tiene que también, para el árido reciclado, tiene que estar por debajo de 40%. Como hemos dicho, la composición del árido reciclado, el 95% tiene que ser hormigón o material pétreo. En cuanto a los aditivos, todo igual que la IHE, los aditivos permitidos, los reductores de agua, los modificadores de fraguado, inclusores de aire, el cual se incorporan, que no estaba en la IHE, los moduladores de viscosidad. Las cenizas volantes, tampoco voy a entrar mucho en el detalle de ellas porque ya sé que jornadas que vais a tener con IECA os van a hablar de las cenizas volantes, las especificaciones las mismas que para la IHE, con la diferencia que aparecen las clases N y S. El contenido de óxido de calcio libre pasa del 1 al 1,5 y que el óxido de calcio reactivo se limita al 1%. En cuanto al humo de sílice, acordaos que adiciones solamente la IHE y el código estructural solamente permiten lo que es la ceniza volante y el humo de sílice.
En cuanto al humo de sílice, pues estas son las especificaciones del código estructural y se diferencia con la EHE que los cloruros pasan del 0,1 al 0,3, bueno, y que aparecen limitaciones de estos otros elementos. Hormigón composición. Pues en cuanto a los cloruros, está igual que con la EHE en el caso de las obras de pretensado, tiene que ser menor de 0,2 el porcentaje de cemento y para el hormigón armado menor que 0,4. Esto es igual que la EHE, pero sin embargo para los ambientes con cloros, ojo, para los ambientes de lo que era cloruros no marinos, cloruros marinos, si estamos hablando de pretensado, tiene que bajar al 0,1 y si es del hormigón armado, bajar al 0,2. Tenemos, y bien que sabéis, experiencias en puerto donde los hormigones pues tienen una duración muy corta. Entonces, principal agente, los cloruros. Tenemos que estudiar que nuestro hormigón de por sí tenga muy bajos contenidos en cloruro, además de que ya veremos todo lo que tenemos que hacer para defendernos de ambientes de cloruro. Bueno, los contenidos en fino, igual que la EHE, fijaros que en este dato, a la hora de las fórmulas de trabajo, yo creo que nadie mira esto, pero que los contenidos en fino son de 200 kilos metro cúbico, 210 si utilizamos agua reciclada y para el caso particular del autocompactante, 250. Características mecánicas de los hormigones, igual que la EHE. Resistencia a compresión con probetas de 15×30, ya veremos que podemos utilizar otras probetas, las cúbicas, pero que tendremos que utilizar factores de corrección, que el valor mínimo de la resistencia de proyecto será de 20 megapascales para los hormigones en masa, 25 para los armados y pretensados. Las tres definiciones de características del hormigón, igual que con la EHE. Tenemos la resistencia característica de proyecto, que es la que se utiliza para la base de los cálculos, la resistencia característica real de obra, que es el cuantil del 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos aquí todas las resistencias que hemos obtenido del hormigón y con las frecuencias que le hemos obtenido, pues obtenemos nuestra campana de Gauss. La idea del cuantil del 5% significa que tenemos la seguridad de que el 95% de los hormigones suministrados a la obra tienen una resistencia superior a esta. Bueno, más o menos, pues si estamos hablando de un 25, lógicamente interesa que esto sea muy estrecho, que este 25 esté todo lo más desplazado posible a la derecha para que nuestro percentil del 5% pues sea lo más próximo a nuestro 25. En condiciones normales, y un cálculo que hemos hecho de alguna que otra obra, pues este porcentil del 5% puede estar en los 18, 18,5, 19 megapascales. La resistencia característica estimada es la que vamos a determinar a partir de las resistencias que obtengamos para un lote, que lo veremos cuando lleguemos al tema del control de calidad. La docilidad de los hormigones, nuestro cono de obra. Cambia un poquito del código estructural con respecto a la EHE. En la consistencia seca está igual. La plástica, fijaros que aquí se limita al 30-40, en la EHE era 3,5. La blanda era de 50-90, cuando era un 6,9 en la EHE. La fluida de 100 a 150, coincide con la EHE. Y la líquida, que era de 16 a 20, ahora pasa a 210. Importante este apartado del código estructural. En obras de edificación para pilares, forjado de vigas, se utilizará hormigón de consistencia fluida, salvo justificación en contra. Es decir, nosotros actualmente los proyectos lo que vemos siempre es hormigón blando. Ahora hay que irse a hormigón fluido. ¿Queremos poner hormigón blando? Tendremos que justificarlo. Dice que esta prescripción se podrá aplicar también a elementos de ingeniería civil que estén densamente armados. Comentado con María José y me dijo que esto lo pusiera en una diapositiva. El hormigón de edificación será de consistencia fluida. Que lo queremos blando, hay que justificar. Y que en el caso de la obra civil se recomienda que sea de consistencia fluida. Así lo dice el código estructural. ¿Que estamos con hormigón autocompactante? Pues ya tenemos 4 ensayos para el tema de la docibilidad, que es la que nos está dando la autocompactabilidad. El escurrimiento, la viscosidad, estamos hablando del tubo en V, la capacidad de paso, caja en L. La capacidad de paso
el Yamaha L y japonés, y la resistencia a la segregación en tantos por ciento. Tipificación de los hormigones, igual que la IHE. El tipo de hormigón es más armado o pretensado, que en el caso de emplear hormigones de reciclado será el HRM o el HRA, no se puede emplear áridos reciclados para pretensado, tendremos, consistencia, tamaño máximo y el ambiente. La resistencia recomendada, pues es lo mismo que la IHE. Acordaos que la de la resistencia mínima de 20 para los hormigones en masa, y que para los hormigones reciclados la resistencia no puede sobrepasar los 40 megapascales. En el caso del hormigón autocompactante, en vez de C vamos a tener AC, todo demás igual. Aquí esto me lo comentó María José porque lo vio y dice, tiene que haber, o tiene que salir dentro de poco, pues las correcciones a lo que es el código estructural, a este texto. Porque como ejemplo nos ponía un HA35 AC23A. Hombre, ya en vez de poner 3A podríamos haber puesto el XS1. Los hormigones autocompactantes en la IHE están en el anejo 17. Aquí no los encontramos en el articulado. También aquí hay otro error, porque al igual que con la IHE, nosotros podemos hablar de un hormigón autocompactante genérico o bien prefijar para el escurrimiento, para la viscosidad, para el coeficiente de paso, para la segregación, según distintos tipos de hormigones autocompactantes. Aquí tendríamos 3 clases en base a lo que es el escurrimiento. El escurrimiento, por si no lo habéis visto alguna vez, es llenamos el cono, levantamos el hormigón autocompactante, genera esta torta, el diámetro de la torta es este escurrimiento, el SF. Aquí, en cuanto a viscosidad, este tiempo, el T500, es el tiempo que tarda en llegar al 50 centímetros de diámetro. El ensayo de embudo, que también nos da una idea de la viscosidad del hormigón autocompactante, llenamos el embudo, lo dejamos vaciar y vemos el tiempo que se vacía. Pues puede ser o menos de 9 o de 9 a 25. Lo queremos poco fluido o lo queremos poco viscoso o más viscoso. En cuanto a la capacidad de paso, que es lo que realmente importa de los hormigones autocompactantes, tenemos 2 ensayos, la caja en L. Aquí llenamos de hormigón esta parte de la caja. Aquí veis unas armaduras. Levantamos la compuerta, el hormigón tiene que salir atravesando estas armaduras. O bien, este es lo que se llama el anillo japonés, con todas estas armaduras. Aquí meteríamos el cono, levantaríamos del cono, y al igual que sería en este caso, solo que aquí tiene que vencer el impedimento de estas barras. Hay un error también aquí en el clase de resistencia a segregación, que meten en la norma de la 8 cuando tiene que ser la 11, y no se mide en milímetros, sino que se mide en tantos por ciento. Armaduras, muy deprisa. Para lo que son pasivos, productos de acero, igual que la IH, barras y alambres corrugados. Los lisos solamente para las armaduras básicas en los trosoldados de 0,7. Tipo de aceros que podemos emplear, los mismos que la IH, el 400S, 500, el SD y el 500SD. Diferencia que la relación FS-FI, la relación resistencia a rotura por el límite elástico, que en la IH era 1,05, pasa a 1,08. En el caso de los alambres, todo igual, solo que en vez de ensayo de doblado-desdoblado, vamos a tener solamente el ensayo de doblado simple. Para las armaduras, pues todo igual que la IH, solo que desaparecen las AP400T. Y en el caso de las mallas, todo igual que la IH, pero que ya no está la malla electrosoldada tipo 400T. En cuanto a las armaduras básicas electrosoldadas para celosía, igual que la IHE, desaparece la armadura básica 400T. Armaduras activas, igual. Alambres, barras y cordones. Aquí yo no he visto diferencia. Ni para los alambres, ni para las barras, ni para los cordones con respecto a lo indicado en la IH. Pues sistemas de protección para la mejora de la durabilidad. Lo que nos dice el código estructural, que podemos emplear tanto para reparar estructuras de hormigón como para en el proyecto ir con una mayor protección para mejorar la durabilidad,
o empleando productos o técnicas que mejoren esta durabilidad. ¿Cuáles son? Aquí las tenemos. Es decir, podemos utilizar protección contra la penetración, control de humedad, incremento de resistencias físicas, resistencia a productos químicos, etc. Esto lo vamos a utilizar bien cuando tengamos que reparar o bien para, por ejemplo, rebajar espesores de recubrimiento, como veremos a continuación. Durabilidad, importante. Ya igual que la EHE, nos obliga a que en un proyecto y en la ejecución de la obra haya una estrategia de durabilidad. ¿En qué se fundamenta? Pues primeramente en identificar la clase de exposición, obviamente. Selección de forma estructural que haga más durable la estructura. Prescripciones respecto a la calidad de hormigón. Medidas específicas frente a la agresividad. Medidas durante la ejecución y durante la fase de uso. Como en esta comunicación estamos hablando de materiales y control de calidad, nos vamos a centrar en estas dos. En cuanto a lo que es calidad de hormigón y las específicas. Prescripciones respecto a la calidad de hormigón. ¿Qué es lo que nos dice el código estructural? Es lo mismo que la EHE. Tenemos que colocar un hormigón de calidad. ¿Cómo se coloca un hormigón de calidad? Primeramente fabricándolo con los componentes adecuados, con una dosificación adecuada, que lo compactemos suficientemente bien, que lo curemos suficientemente bien. Esto ya vamos a ver que la resistencia mecánica sea congruente con los requisitos de durabilidad. Aquí hay una pequeña diferencia que vamos a ver con la, bueno, pequeña, hay una diferencia con la IH, y prestaciones conforme a los requisitos 43.3, cuidando especialmente el cemento que se emplea. Vamos a tratar estos 4 temas. Contenido mínimo de cemento, relación agua-cemento, pues y al igual que la EHE, aquí tenemos todos los ambientes y aquí tenemos la relación máxima de agua-cemento permitida y el contenido mínimo de cemento que vamos a emplear. Os puedo decir que obras que están ahora mismo en ejecución, obras que están en ejecución, hay errores de relación agua-cemento para un determinado ambiente. Es decir, por ejemplo, había un ambiente 3C equivalente a nuestro XS3, donde al igual que la EH, la relación agua-cemento 0,45, en el Albarán ponía 0,50. Incluso también contenidos de cemento, hay una obra que es graciosísima, de un depósito aquí en Andalucía, en el cual él era un tipo 4, que igual que los XD, y el contenido de cemento era de 300. Era de 0,50 y 300, cuando tenía que ser 0,45 y 325. En una obra actual, ¿Y qué es la diferencia? Acordaos de que esto es obligado. Contenido mínimo de cemento, relación máxima agua-cemento. Pero las famosas resistencias eran orientativas, eran informativas. Aquí dejan de ser orientativas. Aquí son de obligado cumplimiento. Es decir, ¿qué es lo que nos dice? Que con la relación agua-cemento y el contenido mínimo de cemento deberíamos de tener como mínimo esta resistencia. Aquí lo que nos dicen es que esta resistencia es prescriptiva. Es decir, si en el caso, fijaros, que en el proyecto para una XE3 hemos pedido un hormigón 25 o 30, el director de obra tiene obligación de exigir que el hormigón sea 35. Es decir, si la resistencia de proyecto fuese inferior a la de esta tabla, prevalece la resistencia de la tabla por durabilidad. Es decir, en obra tenemos que colocar un 35, aunque en proyecto venga 30. Medidas específicas, pues tenemos todas estas. Protección de las armaduras frente a la corrosión, que podemos utilizar protecciones superficiales de hormigón, inhibidores de la corrosión. Os puedo decir que hay obras marinas con menos de 2 años totalmente arruinadas. Y ya cuando vas a hablar con gente de puertos te dicen, oye, tío, ¿cómo lo hacemos? Porque es que estamos hablando de obras muy recientes. Vamos a centrarnos en esta comunicación en lo que es impermeabilidad de hormigón y los resistencias de hielo de cielo, ataque químico, ataques por sulfato, ataques de agua de mar, prevención de reactividad aire-álcali y resistencia por erosión. Bueno, impermeabilidad del hormigón, nuestro famoso ensayo de penetración. Es decir, tenemos que diseñar un hormigón que cumpla con este ensayo. Como ya lo he hablado más de una vez con María José, lo bueno del código estructural, que ya lo veremos más adelante, es que la EH contemplaba el ensayo de penetración de agua como un ensayo de diseño.
en el código de estructural ya pasa a ser ensayo de diseño y ensayo de control de la ejecución. El ensayo consiste, aquí tenemos nosotros el hormigón, aquí nosotros estamos metiendo el agua a presión y vemos hasta dónde, rompemos la probeta en brasileño, hasta dónde ha llegado la absorción de agua. Determinamos profundidad máxima y la profundidad media. Medidas frente a la agresión, ahora ya vamos específica. Para los ataques de hielo o deshielo, el aire. Vamos a meter un contenido en aire mayor de 4,5. O sea, es obvio, es decir, vamos a dejar agujeros en el hormigón de tal manera que el agua cuando entre, si dice del ar, tenga sitio donde pueda hinchar y no me rompa el hormigón. En cuanto a los ataques por sulfato, fijaros, si tenemos ataque por sulfato y solamente por sulfato, lo que vamos a utilizar es hormigones SR-SRC. Es decir, estamos hablando de que como el ataque de sulfato, como ya vimos antes, era generar tingita y para generar tingita nos hace falta aluminio, cogemos hormigones, cogemos cemento que tengan poco aluminio. Pero ¿qué ocurre? Que en el caso de que se fueran aguas marinas o en el caso de que tengamos suelos con contenidos elevados de cloruro de 5000, interesa ya meter cementos MR. ¿Por qué? Porque el que para el cloro es el aluminio. Entonces, si el que para el cloro es el aluminio, si yo utilizo un cemento muy sulfurresistente con muy poco aluminio, me defenderé de los sulfatos, pero no de los cloruros. Entonces, la tendencia ahora mismo, y ya lo veremos en los espesores de recubrimiento, es a utilizar cementos que, siendo sulfurresistentes, tengan un contenido mínimo de aluminio. En el caso de la reactividad, ¿qué es lo que vamos a pedir? Pues utilizaremos cementos con adiciones puzolánicas, o bien incorporaremos estas adiciones al hormigón, o bien utilizaremos cementos con bajo contenido en níquel. Frente a la erosión, pues la cosa es muy fácil. Contenido, o sea, que el hormigón que diseñemos se ajuste al ambiente en cuanto a contenido de cemento, relacionado a cemento y resistencia mínima, que los áridos sean agresivos, sean resistentes a la abrasión, que tengamos un curado prolongado y unos recubrimientos mínimos que ya veremos. Hay una cosa aquí y es que también nos pide que tengamos un contenido por arriba limitado de cemento. Es decir, vamos a limitar el contenido de cemento por arriba. Lo que hemos dicho, cumplir requisitos de dosificación, árido resistente a la abrasión, incrementar el curado y sobreespesores de recubrimiento. Espesores mínimos de recubrimiento. Pues bueno, aquí para lo que tenemos el X sub 0, aquí el espesor que nosotros vamos a tener porque no tiene ataque. En el caso de ataque por carbonatación, fijaros que el cemento más interesante es el cemento 1. Es decir, si nosotros utilizamos cemento tipo 1, vamos a tener espesores de 15-10. Sin embargo, si utilizamos otros cementos, los espesores van a ser de 20 o 15, ya sea para 50 o para 100. ¿Por qué? Acordaos que la carbonatación era consumo de CO2, consumo de hidróxido cálcico por el CO2. Cuando tenemos reacciones puzolánicas, estas consisten en que la sílice reacciona con hidróxido cálcico formando silicatos hidratados. Esta reacción que hace al hormigón resistente a todos los ataques tipo cloruro, tipo sulfato, áridos. Sin embargo, en el caso de la carbonatación, como estamos perdiendo hidróxido cálcico, pues lo que nos interesa es que no haya esta reacción. Es decir, que si solamente tenemos problemas de carbonatación, el mejor cemento es el cemento tipo 1. Lo mismo estamos diciendo para el XC4. En cuanto a cloruros, ahora al contrario, nosotros para los cloruros los cementos que tenemos que utilizar son los con adiciones y fuertes y además que sean sulfurresistentes, los siderúrgicos, los tipo 4, los que tienen humo de silicio. Fijaros que cuando nos vamos a los recubrimientos, en el caso de utilizar cementos que no sean los aquí contemplados, es que no tenemos espesor definido. Es decir, que el proyectista tendrá que decir qué estrategia utiliza, porque si quiere emplear un cemento que no son estos, el espesor no está definido. Es decir, en los XS3 o en los tipo 4, ya sea el tipo 4 de la EH, las piscinas, si nosotros no vamos con un cemento de este tipo, pues, ¿qué hacemos a cambio? En el depósito de lo que os llamaba antes, es que además de tener equivocado la relación agua-cemento y el contenido de cemento, es que estaban utilizando un cemento tipo 1.
No puedes utilizar un cemento tipo 1 para una piscina. So pena que decidas algo, como aquí te dice, que en estas situaciones, pues el proyectista tiene que decidir qué hacer. Por ejemplo, entrar aquí. Pero si no, tú en un cemento XS3 o en un cemento, en un ambiente, en una exposición XS3, el 3C, el de carrera de marea de marino o en piscina, no puedes utilizar un cemento tipo 1. En cuanto a los recubrimientos mínimos para las heladas con o sin fundente, fijaros que aquí penalizan al cemento 3. El cemento 3, si tú utilizas cemento 3 frente a otro, los espesores se incrementan 25-15 frente a 20-10. ¿Por qué? Porque en ambientes fríos los sulfatos de las escorias dan guerra, producen heterogeneidad, molestan. Y el cemento sulforresistente, si tú tienes el cemento con humo de sílice, si tú le aumentas los cloruros, la reacción de Flaubert es muy rápida, demasiado rápida, y se consigue un mal hormigón. Recubrimientos mínimos para el tema de la química. En la química, en el momento que tenemos química fuerte, hay que ir pensando en definir estrategias de durabilidad para cada una. Los sobreespesores que dijimos para la erosión. Además de los espesores que tiene estos sobreespesores, según estemos hablando, acordados de tráfico de vehículos, de las carretillas con ruedas de neumático o las carretillas con ruedas metálicas. Control de calidad. Ya entramos en el control de calidad. Para lo que son los componentes, el marcado C. Hemos terminado. Es decir, ¿qué ocurre? Que si tenemos una obra especial y grande y tal, pues a lo mejor no pasa nada porque hagamos ensayo del árido o hagamos ensayo del aditivo, pero con nuestro marcado C va que se mata el control de calidad de los materiales constituyentes. Acordado del agua, que si es de red tiene que hacer ensayos semestrales. Si no es de red, perdona. Hay que hacer, si es de pozo, ensayos semestrales y con los alcalinos. En cuanto al control de calidad del hormigón, estamos igual que con la IH. Tenemos un control previo al suministro. Este es el importante. Realmente este es el que nos va a evitar muchísimas patologías de nuestras obras. Nuestro control previo al suministro es nuestro control documental. Vamos a pedir, que esto es nuevo, una declaración responsable al fabricante del hormigón, ensayos previos, ensayos característicos. Y muy recomendable, dependiendo de la obra, hacer una inspección a la instalación. Durante el suministro vamos a tener dos controles. Control previo a la puesta en obra, albaranes, docilidad, contenido de aire, y control tras la puesta en obra, que son las probetas para resistencia y probetas para el control de durabilidad y penetración de agua. Aparece como control de calidad el certificado del hormigón suministrado. En la EH, acordaos que se le puede pedir una vez que se acaba la estructura el certificado del hormigón, pero aquí ya es obligado que esté. En nuestro control de calidad, en nuestro dossier de control de calidad de la obra, tiene que estar el certificado del hormigón suministrado. Y después ya veremos las decisiones derivadas del control, de los distintos controles, del previo, del durante, el suministro previo o posterior a la puesta en obra. Y también de ensayos de información complementaria. Recordar que las plantas de hormigón ya, de acuerdo con el Real Decreto, tienen que tener certificación. Es decir, las plantas de hormigón, no, además de tener su control de producción, tienen que estar certificadas por una obra. Es obligado por parte de la dirección de obra el saber que esa planta tiene certificado. Es un papel que hay que pedir. No tenemos un listado, no hay un sitio donde podamos ver si una planta está o no está certificada. Hay que pedirlo. Estamos hablando de certificado del control de producción, que no del sello de calidad, ¿eh? Entonces, el certificado del control de producción de las plantas la da una OCA, el sello de calidad es voluntario y es obligado. El sello de calidad es voluntario y ya lo da un organismo de certificación de calidad. Cuando el hormigón no poseado, estamos hablando de la documentación previa al suministro, aparece la declaración responsable. En la IH lo que teníamos era un certificado de dosificación. Esta declaración responsable es más que el certificado de dosificación porque lo conlleva además de más cosas. Primeramente, estamos hablando de la planta, el fabricante, los tipos de hormigón que va a suministrar a la obra, tiene que decir en esa declaración
que los materiales que ustedes están conformes a las especificaciones de código estructural, tiene que definir la dosificación mínima, o sea, dosificación mínimo cemento, máxima agua cemento, si tiene adiciones y los aditivos de llevarlo, qué proporción, que en todos los casos cumplen, que facilita el tema del ensayo de penetración, perfecto. Es decir, la declaración responsable es más que el certificado de dosificación y además tiene que estar firmado por persona física. Es decir, nos evitará muchos problemas pedir esta declaración responsable. Esta obra de la que os hablaba del depósito o una obra que ahora mismo en el puerto de Algeciras tenemos, si hubiéramos pedido, si se hubiera pedido el certificado de dosificación, no tendríamos muchos problemas que tenemos ahora. Comprobación de la instalación, la dirección facultativa decide si va o no va. Yo os recomiendo, si estamos hablando de una obra singular o si vamos a utilizar un hormigón en especial, que vayamos a esa planta, veamos que tiene implantado el control de producción, veamos que nos va a garantizar la durabilidad. Estamos hablando de resistencia, estamos hablando de, en su caso, ensayos de penetración, estamos hablando de contenido en aire. Si tiene un sistema de gestión de acopios que garanticen trazabilidad, que el cemento que estamos utilizando siempre es el que nos hace falta, que los áridos son los que están en su certificado de dosificación, etc. Ensayos previos y característicos definidos en el anejo 13. Están más o menos igual que la EH. Yo tengo obras en las cuales se ha suministrado hormigón y ahí sigue habiendo plantas que no tienen aún la certificación obligada de su control de producción por una OCA. Hay plantas. Y hay hormigones que se suministran sin experiencia. Pero ¿cuál es el problema? Que los hormigones que se suministran sin experiencia son los raros, son los especiales, son los complicados, son los que se requiere de mayor cuidado. Son, en un momento dado, un hormigón resistente a cloruros no marinos, resistente a cloruros marinos, o si vamos a pedir un HA45, resulta que ahora una planta que no ha hecho nunca un 45 y ahí voy. Pues hombre, precisamente los hormigones raros son los que requieren de mayor cuidado, de mayor cariño. Bueno, previos, lo mismo, 4 amasadas, la media tiene que dar más de 25 más 2 veces la dispersión, que como no la conocemos le ponemos 8, en resumidas cuentas. ¿Qué tiene que dar? Para un 25, 33. Los característicos, pues son ensayos como mínimo 3, que se hacen en la planta. Los previos es para ver que la fórmula de trabajo es correcta. Los característicos para ver que la fórmula de trabajo y la planta hacen un hormigón correcto. Pues aquí vamos a poner nuestra resistencia, vamos a aplicar esta fórmula que tiene que darnos mayor que la resistencia que estamos pidiendo. En el caso de la durabilidad, penetración de agua y ya contenido de aire. Control, ya empezamos la obra. Control documental durante el suministro, el albarán. Pero el albarán lo tiene que leer alguien y alguien tiene que dar el paso al camión. O sea, nosotros estamos viendo, vamos a las obras, entra el camión descarga y cuando ha descargado va el encargado y le pide el albarán. Bueno, ejemplos de errores tenemos todos para contar un montón. Yo siempre pongo en mi ejemplo de, estamos en una obra de ingeniería donde estaban echando la pila del puente y al lado el hormigón de limpieza. Un montón de camiones para la pila y cola de camiones para el hormigón de limpieza. Evidentemente un camión se equivoca de sitio. ¿Cuál? Pues el de limpieza para la pila. Tenemos 8 megapascales en una pila. Estar echando un tablero y alguien llegar y decir, oye, que estáis echando un 30 cuando esto era un 35 y llevamos medio tablero echado. Docilidad del hormigón, el cono de Abraham. Pero nosotros lo vamos a ver previo a la puesta en nota. Aquí tenemos el cono, creo que todo el mundo sabe cómo este ensayo, el asiento del cono, cómo se fabrica, cómo se hace el ensayo de consistencia. ¿Cuándo vamos a hacer consistencia? Pues siempre que haya resistencia tenemos que determinar la consistencia del hormigón. Es decir, resistencia de probeta con su cono. En el caso de los hormigones autocompactantes, teníamos 4 ensayos, pero los 4 ensayos era para así definir lo que es la dosificación del hormigón. Como control de ejecución, por los 4 ensayos no podemos ir, aquello es lento. Entonces, ¿qué es lo que se pide? La fluidez, mientras lo que es la torta, lo que da el slam, y el coeficiente de paso con el anillo japonés. Son ensayos muy parecidos, muy similar a lo que sería el cono de Abraham, pero son ensayos que vamos a hacer previo a la puesta en obra del hormigón.
Criterios de aceptación, pues aquí tenemos los criterios de aceptación con la tolerancia del código estructural y aquí como recordatorio lo que teníamos para la EH. Pues la seca 0,30, la plástica 20,50, la blanda 40,100, antera 50,100. Ojo con nuestra fluida, acordaos que ahora los hormigones van a ser fluidos para edificación, recomendados para obra civil, 90-60 cuando antes era 8-17 y la líquida de 150-220 cuando antes era 14-28. Toma de muestras para fabricar probetas. Y aquí viene un tema harto interesante. Vosotros sabéis que la resistencia de proyecto, la resistencia para saber si el hormigón funciona o no funciona, o vale o no vale, es el de los 28 días. Habitualmente se ensayan a 7 días para tener una idea porque cuando llegamos a 28 es tarde. También sabéis que es práctica habitual no aceptada, por así decirlo, por la EH, pero es práctica habitual, si no cumple a 28, ensayar alguna probeta para más de 28 días. ¿Qué ocurre? Que ahora ya en el código estructural, como lo veremos, esto es obligado. Es decir, si tenemos que fabricar por lo menos 4 probetas, 2 que ensayan a 28 y 2 que se quedan de reserva por si hace falta ensayar para edades superiores a los 28 días. Es decir, ¿qué tendremos que hacer los laboratorios? Pues pasar a 6 probetas, porque olvidarnos de las de 7 días no puede ser. Entonces tendremos que tener nuestra probeta de 7, 1 o 2, ese dato siempre tenemos que tenerlo, obligatoriamente las de 28 y por lo que pueda pasar las de 60 días. Las de edades superiores a 28, lo que nos dice el código estructural que si pasados los 28 días y nadie reclama, a los 60 días el laboratorio las tira. Estas probetas, bueno, ya veremos qué pasa con estas probetas. En cuanto a la resistencia del hormigón, como igual que la IH, todos los cálculos se hacen en probetas de 15×30. Pero podemos utilizar probetas de 10 milímetros cúbicas de 10 para hormigones de más de 50 megapascales y también, que ya cada vez más estamos viendo en las obras, probetas cúbicas de 15 centímetros de lado. ¿Qué ocurre? Que estas de 15 centímetros tenemos que entrar en este factor de corrección. Lógicamente, una probeta cúbica siempre dará, por el tema de esbeltez, más que una probeta cilíndrica. Hay que multiplicar por este factor, que es el mismo, es decir, si estamos hablando de resistencia menor de 60, entre 60 y 80 o mayor de 80 megapascales, este es el factor a aplicar para pasar del resultado de la probeta cúbica a la probeta cilíndrica, que es la de cálculo. Bueno, hasta aquí tenemos la fabricación, probeta cilíndrica, cubos de 15, cubos de 10, que conservan en cámara húmeda que se rompen a los 28 días. Control tras la puesta en obra. ¿Qué es lo que nos está diciendo también el código estructural y también la EHE? Que las temperaturas de conservación de las probetas en obra tienen que ser de 20 más menos 5 o de 25 más menos 5 en tiempo caluroso. Que si no vamos a cumplir con estas temperaturas, tiene que haber un recinto. ¿Cuál es la diferencia entre la EHE y el código estructural? Pues que el código estructural dice que la existencia de dicho recinto deberá quedar debidamente documentada en el parte de fabricación de probetas. El recinto es obligación del constructor. Entonces, ahora en nuestras actas de toma de muestras tenemos que decir, además de todo lo que decíamos, informar si las probetas se han conservado o no en el recinto. Modalidades del control, igual que la EH. Está el control estadístico, el control al 100%, el control indirecto. La frecuencia y criterio de aceptación pues va a depender si tenemos o no, si el fabricante del hormigón tiene un distintivo de calidad oficialmente reconocido. Antes era el DOR, ahora es el DCOR, distintivo de calidad oficialmente reconocido. Si puede tener certificada la dispersión dentro del alcance del distintivo de calidad. Hay plantas que teniendo DOR, es obligado que tengan el DCOR de algún que otro hormigón, puede tener certificado de la dispersión del resto de hormigones. Y la modalidad que se adopte, que hemos dicho, estadístico, 100% o indirecto. Bueno, esto sí cambia bastante, bueno, bastante. Cambia con respecto a la EH. Tamaño de lotes. Bueno, aquí si tenemos, que yo estoy más de acuerdo con esto que con la EH. Nosotros si, por ejemplo, vamos a hacer una zapata
que vamos a echar directamente 200 metros cúbicos, de acuerdo con la EHE, hacíamos 2 lotes. Hacíamos 2 lotes con 3 series por lote. Pero, ¿cómo vas a separar 2 lotes en esa zapata? Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que dice el código estructural? Pues que si lo vamos a vertir, si tenemos todo el volumen de una forma continua, se convierte en un único lote. ¿Pero cuántas tomas vamos a hacer? Pues tenemos que cumplir con estos dos. Siempre mayor de 3 y el número de tomas será el volumen partido por 35. Es decir, si estuviéramos jugando, o sea, si estuviéramos echando 200 metros cúbicos, tendríamos un lote con 6 tomas. 200 entre 35, 6 tomas. Lo mismo nos pasa aquí. Si tenemos en una losa, pues tenemos el volumen de hormigón, 200 metros cúbicos, o el que se haya vertido de forma continua, que volvemos a lo mismo. Si hubiéramos hecho 200, aquí en vez de dividir por 35, dividimos 30. En este caso, en el caso de una losa, tendríamos 7 tomas. Es decir, un lote con 7 tomas. Aquí, en el caso de las pilas de los puentes por trapado deslizado, pues cada 200 metros cúbicos, como mínimo 4 tomas, o el volumen que se haya hecho en la trepa o en el deslizado, dividido por 20. Que fueran 100 metros cúbicos la trepa, pues estaríamos hablando de 5 tomas. Cosa que es más lógica, es decir, nos vamos a encontrar con lotes, menos lotes que la EH, pero con un número de tomas similar al de la EH. Si nos vamos a los tableros cada 600 metros cúbicos, construido por fase, pues entonces el elemento sería de una fase o bien el volumen partido por 30. Si nosotros aquí tuviéramos 600 metros cúbicos, pues estaríamos hablando de un lote con 20 tomas. Es decir, estaríamos hablando de las mismas tomas actuales, pero con lotes, con un solo lote. Si tenemos un sello, el lote lo vamos a... El tamaño del lote igual que la EH, lo multiplicamos por 5. Y si tenemos la dispersión certificada, lo que hacemos es multiplicarlo por 2. El número mínimo de lotes tiene que ser 3, en el caso de que tengamos un sello de calidad. Que en el caso de cimentación, de edificación, perdón, si solamente tenemos 3 lotes, por lo que es lo que nos dicen, uno en cimentación, otro para pilares y un tercero para forjos. Que tenemos sello y tenemos incumplimiento, y eso normalmente no suele ocurrir, pero lo dice el código estructural y también la EH, pues que tú tienes un lote que no te cumple, pues tienes 6 lotes, los 6 lotes siguientes tienes que irte a un control de hormigón sin sello. Que durante estos 6 lotes funcionan, vuelves a el criterio de sello. Que durante estos 6 lotes se vuelve a producir un incumplimiento, el resto de la obra te quedas, por así decirlo, sin las ventajas de tenerse. Para un 50, el número mínimo de tomas tiene que ser de 6. Acordaos que si estamos hablando de un 50 y tenemos menos de 6 camiones, una obra, un trozo, un trepa, una pila chiquitita, tal, pues hombre, iríamos a un hormigón a un control 100%. Igual no podemos llegar a 6 tomas. Bueno, aquí hemos puesto un ejemplo. Aquí hemos puesto un ejemplo de una vivienda que nos han pedido control de 55 viviendas de edificación que estará en 4 edificios con su piscina. ¿Qué pasa? Aplicando la EHE nos salía 83 lotes, 249 tomas. Sin embargo, con el código estructural nos salen mucho menos lotes, 55, pero el número de tomas más o menos viene a ser similar con el código estructural. ¿Qué pasa? Ya estamos en decisiones derivadas del control. Pues en el caso del sello, fijaros que no se habla de una estimada, sino sencillamente de un criterio de identificación. Es decir, bastará para el lote que la resistencia sea mayor a la de proyecto. Este sería el criterio de aceptación del lote en los hormigones con distintivo de calidad. En el resto de los casos, pues vamos a encontrarnos con 3 casos, el 1, el 2 y el 3. El 1, estamos hablando de hormigones con dispersión certificada. El 2, hormigones sin distintivo de calidad, pero que ya llevamos 36 amasadas de ese mismo tipo de hormigón. Y el caso 3, hormigones sin distintivo de calidad, que aún no hemos llegado a las 35 amasadas. ¿Cuáles son los criterios de aceptación? Para el caso de hormigón con dispersión certificada, pues la media de la serie del lote multiplicado por 1 menos 1 por 66 por la
dispersión tiene que ser superior a la resistencia de proyecto. En el caso 2, acordaos, de hormigones indistintivos, que ya llevamos 36 controles, 36 amasadas controladas, pues tenemos la media menos 1,66 por la dispersión muestreal que tenemos de ese tipo de hormigón en la obra. Tiene que ser mayor al efecto local. Diferencia, aquí nosotros determinamos la dispersión con los resultados de obra. En el caso la dispersión certificada del control de producción del fabricante. Control de producción del fabricante, control de recepción en obra. Y para los hormigones indistintivos, que aún no hemos llegado a los 35, vamos a coger la mínima del lote y la vamos a multiplicar por un factor, por un coeficiente, el K-sub. Si os fijáis, desaparece el rango, desaparece el recorrido de la dispersión en el lote. Volvemos casi a la EHE 98. Entonces, este constante, este coeficiente, lo tenemos aquí, según tenemos 3, 4, 5, 6 tomas por lote. Y aquí os hemos puesto un ejemplo, para que veáis la diferencia entre la EHE y el código estructural. Hemos supuesto aquí 4 lotes, las resistencias obtenidas en los lotes. Fijaros que aquí, en el caso de la EHE, tenemos resistencias bajitas, pero todas muy próximas. Entonces aquí no había problema. Cumplíamos con la EHE, aquí nuestra resistencia era 25, nuestra resistencia característica estimada, 25. Sin embargo, en el código estructural va a coger la mínima y la va a aplicar por el coeficiente, por la constante. Como estamos hablando de 4 series, de 4 tomas, entonces aplicándole el factor nos da 24. En este caso, la EHE, por culpa de la dispersión, no nos cumple. El código estructural, como la mínima está por encima de 28, nos cumple con 26. En el caso del lote 3, habiendo una probeta baja, por muy elevada que esté en el resto, en el caso de la EHE no vamos a cumplir y con el código estructural tampoco. ¿Qué es lo que se pretende en las dos? Que tengamos resistencias más o menos parecidas por encima de este 28. Con lo cual no vamos a tener problemas ni con la EHE ni con el código estructural. Para el caso 2, con la dispersión de obra, y para el caso 1, con el coeficiente de variación, pues fijaros que si nos movemos con dispersiones de 2 o de 4, la media debe de estar en el entorno de 29,32 y con coeficiente de variación de 0,110 o 0,115 nos vamos a mover. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad para un 25 la planta tiene que apuntar a 30 megapascales, tanto para el caso 1 como para cuando no tenemos este tema. Ya muy deprisa, penetración de agua, lo que dijimos al principio, va a ser ensayo no de identificación, no de dosificación, sino también de control de recepción. Es decir, cada 6 meses tenemos que tener ensayo de penetración de agua, con los valores que tienen que darnos en función del ambiente en el cual nosotros estamos. Lo mismo pasa con el contenido del aire, que es un ensayo también de control de recepción cuando el ambiente requiera un contenido mínimo de aire, como era el caso de las heladas. Hemos dicho, el certificado del hormigón suministrado es un documento que tenemos que tener como control de calidad. Y en cuanto a las decisiones derivadas del control, si previo al suministro, si cuando hemos hecho el control de la documentación nos encontramos que no cumple, pues que se arregle. No vamos a dar permiso para echar, por ejemplo, ahora mismo en la obra esta de Algeciras estamos dosificando, estamos con los ensayos previos y después pasaremos a los característicos para conseguir un hormigón XS3. O ahora mismo estamos con la EHE, un hormigón 3C. En cuanto a las decisiones derivadas de la puesta en obra, si el abarán está mal, no lo dejemos echar. Si el cono no nos cumple, pues no lo podemos dejar. Ni el cono, o si el aire no es decir, tenemos la opción de no dejar que ese hormigón entre. Cuando estamos en resistencia, ya el hormigón está colocado. Es decir, ¿ahora qué hacemos? Pues en el caso de las plantas con sello, acordaos que tenía que ser la resistencia superior a la de proyecto o bien superior al 90% de la de proyecto.
y sino que su media menos 1,64 por la dispersión, siendo la media el resultado del lote y esta la dispersión de la planta y esta media es la del lote con 14 resultados de la planta, tiene que dar mayor del 90% de la resistencia de protección. En otros casos, pues cuando no nos ha cumplido a 28 días, cuando no nos ha cumplido el lote, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tirar de las dos probetas que no están ensayadas. Es decir, como primera opción, tirar de las dos probetas no ensayadas. ¿Qué ocurre? Pues al igual que las probetas testigos. El código estructural tampoco le dice a la dirección de obra qué tiene que hacer con estos resultados. Lo que te dice es que la dirección facultativa de ensayar probetas con más de 28 días no te dice cuándo, no te dice cada 40, cada 60, cada 90, te dice que por encima de los 28 días valorará el incremento de resistencia con lo de la probeta. Es decir, la dirección de obra aceptará o no el hecho de yo romper por encima de 60 y que me dé más de 25, no implica que me lo acepte dirección de obra decide, cosa que es lógica. También se pueden decidir realizar ensayos de información complementaria. Ensayos de información complementaria, como siempre, tenemos lo que son las probetas testigos, esclerometría y ultrasonido. Siempre si lo que queremos es hacer es un recálculo, el recálculo siempre se hará con ensayos de información. El recálculo no se hace con las probetas de 28 días ni con las probetas que hemos dejado. Es decir, nosotros con las probetas que hemos dejado podemos recalcular el lote. Pero si queremos hacer un estudio de seguridad, si queremos estimar la resistencia del hormigón en base, tiene que ser en base al ensayo de información, a probetas testigos. Tenemos también la prueba de carga como ensayo de información. En cuanto a la durabilidad, hemos cumplido con la resistencia a compresión y no hemos cumplido con penetración. Pues, ¿qué es lo que nos queda? Actuar con medidas de protección superficial. Y en cuanto al acero, pues el acero del código estructural, al igual que con la EH. Como bien sabéis, no es preceptivo el control de barras de acero si disponen de sello. Pero sí hay que hacer ensayos sobre las ferrallas si ellas no tienen certificación, que es lo habitual. ¿Qué ocurre? Que para ensayar las ferrallas hay que romperlas. Es decir, si yo quiero hacer ensayos sobre las ferrallas, lo tengo que romper. Habitualmente, ¿qué hacemos? Pues mira, ensayamos probeta y no rompemos las ferrallas. ¿Qué es lo que proponemos de control de calidad para lo que es el acero? Pues dejar las cosas como estaban. Entonces, aquí tenemos los criterios, las recomendaciones de control de AOJA. Fijaros que el único cambio que tendríamos que hacer es pasar de 40 a 30 toneladas. Aquí no lo he puesto. Aquí hay que poner, en vez de 40, 30 toneladas, 30 toneladas, 30 toneladas. Aquí sí lo he puesto, 30 toneladas y 30 toneladas, según estemos hablando de armaduras pasivas o armaduras activas. Y ya está. Pues si queréis hacer preguntas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Manolo. He cumplido horario, María José, he cumplido horario. Te dijiste hora y media. Te dije, Manolo, hora y media. Que me tienes que dejar media hora para preguntas. Bueno, has cumplido exactamente. Bueno, una observación también que, bueno, que ya contempla también en el tema del acero, el acero inoxidable, y que únicamente el código estructural, además de las características físicas y mecánicas, pues incluye una tabla con las prescripciones que le exigen en cuanto a las características químicas de los distintos tipos de aceros inoxidables que permite, ¿no? Que también es una novedad respecto a la EHE, ¿no? Y luego me parece curioso ver qué opinas tú, Manolo, en el tema de los hormigones reciclados, que ya hemos comentado también nosotros dos muchas veces, que nos parecería mejor, incluso por temas de sostenibilidad y de economía, otras aplicaciones de los áridos reciclados, más para obra civil, viales, que en el tema del hormigón. Es verdad que ahora el código estructural claramente limita el porcentaje de sustitución al 20%. Sin embargo, en la EHE
lo recomienda, pero te habla, si el porcentaje de sustitución es superior al 20%, es decir, parece como que ahora el código estructural, vale, lo pasa al articulado y le da ya como otra importancia, ¿no? Pero al mismo tiempo parece que dice, oye, cuidado, nos limitamos al 20% y no probamos nada más, ¿no? Ahí hay como un poco de... ¿Es algo como contradictorio o cómo lo ves tú? Yo te lo cuento. Vamos a ver. Mira, en el tema de... toda la razón del mundo, tú y yo, y... Vamos a ver, el empleo de árido de reciclado en los hormigones estructurales es un absurdo. Para los volúmenes que hay de árido de reciclado, su uso más correcto es la zahorra, el suelo cemento, el suelo estabilizado o el suelo, sencillamente. Vale. ¿Qué ocurre? ¿Y qué va a ocurrir, María José? El famoso índice de contribución a la sostenibilidad. Va a venir el propietario de la obra y dice, tú eres proyectista y yo te digo, yo quiero del 85%, que ese va a ser el número estrella, el 85% que ya paso a sostenibilidad alta. Y ahora el proyectista se pone a hacer números y le dice, uy, me encaja perfectamente meter árido de reciclado en el 25%, porque entonces la contribución, aunque tengo que subir cemento, tengo que subir poco cemento y tal, y te lo mete en el proyecto. Y te lo mete en el proyecto. Entonces, ahora ese director de obra se encuentra con un problema. Dice, venga, yo no voy a utilizar árido de reciclado, pero yo tengo que conseguir ese índice de contribución. Ahora tengo que estudiar otra cosa. Es decir, el código estructural está apostando por empleados de árido de reciclado. Está apostando y sabe que lo van a apostar. Lo que pasa es que te acota. Y te dice, bueno, si te pasas del 20% vamos a tener problemas. Pero de alguna manera te está forzando a emplear árido de reciclado, ¿eh? Te está forzando a emplear árido de reciclado. También es cierto que una de las cosas muy importantes de esta contribución a la sostenibilidad es que ahora tenemos que elegir el cemento no solo por el tema resistencia, no solo por el tema durabilidad, sino también por el tema de sostenibilidad. Es decir, dentro de los cementos que yo puedo utilizar, siempre voy a irme al cemento con más adición. Siempre y cuando me lo permita la durabilidad, siempre que me lo permita el ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, que ahora hay que definir estrategias de durabilidad, hay que definir estrategias de sostenibilidad. Y el árido reciclado está ahí, ¿eh? El árido reciclado está ahí. Más cosas. Sí, bueno, Manuel, yo quería preguntar, que no sé si me lo he perdido al principio, ¿cómo es su periodo en vigor y demás? Lo digo en relación a los proyectos que estamos realizando. Venga. ¿Cómo te lo cuento. el programa de plazos y demás, por ejemplo, a un proyecto que tenemos que entregar ahora este otoño? Vamos a ver. Los proyectos que ya estén encomendados, eso no le afecta al código estructural. Los que ya están encomendados, los que ya están en redacción, los que ya están en estudio, no le afecta al código estructural. Proyectos nuevos, que no están, que van a salir, que tú vas a ir a decirle a alguien, hazme este proyecto, o que alguien te dice, hazme este proyecto, a partir del 10 del mes que viene, ¿no, María José? A partir del mes que viene ya tiene que entrar con el código estructural. Del 10 de noviembre, sí. A partir del 10 de noviembre, todos los proyectos que se inicien a partir del 10 de noviembre, ya tienen que estar de acuerdo con el código estructural. Las obras. Eso también tiene su historia. Las obras que se inicien a partir del 10 de agosto del año 22, que se inicien del 10 de agosto, tienen que ir con el código estructural. Luego, obras que tengan proyectos con la EH y se inicien a partir del 10 de agosto, ahí vamos a tener un problema, porque de alguna manera hay que adaptarla al código estructural. Obras de ingeniería civil, y esto también tiene su aquel, que se inicien el 10 de agosto del 24, independientemente del proyecto se haya hecho con EH, se haya hecho con código estructural, aplica código estructural. Una de las cosas principales es que, volvemos a lo mismo con el tema de la sostenibilidad. Yo, propiedad, me puedo pegar el vacío y decir, voy a hacer una obra, porque el otro día estábamos hablando con inmobiliaria, y me decía el tío de la inmobiliaria, pues yo voy a pedir el 85. Digo, tú vas a pedir el 85 y se lo va a dar al proyectista. El proyectista lo va a meter a puñetazos, pero ese director de obra, leeros el anejo 2 y da un dolor de cabeza importante. Aparece ahí una figura
aparece una figura que ya lo hemos comentado en la charla, que es el distintivo de sostenibilidad. Ese distintivo de sostenibilidad ayuda mucho a ese director de obra a no tener que estar haciendo tantos cálculos, pero es que va a tener que calcular todo lo que ha entrado en tu obra, con respecto a sostenibilidad. Ese hormigón, ese acero, ese contratista, etcétera, etcétera. Ese hormigón con qué cemento, con qué árido, Es decir, que os va a venir impuesto, ya sea como proyecto o ya sea como dirección de obra. Incluso ese constructor, si quiere, puede pedir ese distintivo. Ese fabricante de árido, los fabricantes de cemento, estoy seguro que lo van a pedir. Seguro que lo van a pedir. Más cosas. O ha sido muy denso y no nos hemos enterado. Os habéis enterado. Bueno, pues voy yo cada vez más. No, lo vamos a ver. Venga. El famoso recinto de conservación de las probetas en obra. Vale. Eso ya con la EHE ya se pedía y yo no lo vi en ninguna obra, sinceramente. En ninguna. Entonces ahora sí me parece muy importante que al menos haya que firmarlo en el albarán. Entiendo que los contratistas ahora tendrán más cuidado porque ante un resultado que incumpla del hormigón, el hormigonero se puede lavar las manos perfectamente porque tiene por escrito que las probetas no se han conservado en obra de acuerdo a lo que marca el código estructural, ¿no? Correcto. Quizás sea la única forma de que de verdad, sobre todo aquí con las temperaturas que tenemos, ¿no? Vamos a ver, María José, es que ya los juicios de cuando no dan las probetas, yo creo que ya hay un copia-pega en ANEFO. Ya hay un copia-pega. Es decir, siempre cuando estamos hablando de los recintos estamos pensando, no sé por qué, en Andalucía, en Córdoba y en Sevilla, los 35 grados. ¿Y qué pasa con los 4 grados de Valladolid? Vamos a ver, eso es cierto. Y además yo creo que afecta más el frío que el calor. El código estructural lo único que ha dicho es que se quede por escrito claramente, porque nosotros, cuando nosotros hacemos nuestro avalán, lo que ponemos probetas conservadas en obra, como dice la AHE, con arpillera y húmeda, punto, y ahí lo dejamos. Ahora tendremos que poner, fuera de recinto de conservación, no hay recinto de conservación y se conservan con arpillera y tal. Claro que es una obligación del contratista tener el recinto, pero quien obliga al contratista es la dirección de obra. Es decir, yo con la propiedad, cuando yo contrato mi obra, cuando yo voy con mi contratista, yo le digo, mire usted, el recinto para conservar las probetas, ¿dónde está? No tiene que poner. Al laboratorio le viene estupendo que haya un recinto, porque entre otras cosas no nos quitan las probetas. Entonces los metemos allí y para nosotros es una ventaja tener recinto. Pero lógicamente tiene que ser por parte. Mira, CEMOSA, tú lo sabes, CEMOSA tenemos unos cajones, nosotros podemos tener los recintos. Nosotros de hecho llevamos los recintos cuando nos lo piden. Pero también le decimos al encargado que nos lo cuide, que no nos lo roben. Pero cuando nos dicen, yo no te voy a... y ponemos nuestro cubo, metemos las probetas en el cubo y nos quitan cubo y probeta, pues me llega un momento que dices, tío, pon tú el recinto. Pero es cierto que afecta muchísimo, muchísimo. El tema de la conservación de la probeta, porque más de una vez nos ha pasado, de que cuando tiene volúmenes grandes de hormigón, cuando tiene un volumen grande de hormigón, la probeta puede dar mal y el hormigón también. Es decir, que el tema de... Y además, no nos olvidemos que el control de recepción del hormigón es control de recepción del hormigón, no es control del hormigón colocado. Es decir, nosotros lo que controlamos es si el hormigón ha venido en condiciones. Es decir, si nosotros el hormigón se coloca en la obra bien que hace heladas y se estropea el hormigón de la obra, por supuesto, si no hay recinto del hormigón de la probeta, la probeta no es directamente el hormigón colocado. Si queremos saber el hormigón colocado, tendríamos que irnos a sacar probetas testigos. Nosotros, el control de recepción es saber que el material que ha llegado en obra cumple. De ahí el recinto, de ahí la cámara húmeda, de ahí una serie de cuidados que muchas veces no tenemos el hormigón de obra. Entonces, claro, mucha gente va y me dice, es que el hormigón de la probeta es el hormigón del pilar. No, tío, no. El hormigón del pilar va a depender de cómo lo has compactado, de cómo lo has curado, de las temperaturas que has soportado, etcétera, etcétera. Control de recepción, control del hormigón. Yo recuerdo que ya está jubilado, mi Paco Salcedo me obligaba a hacer
en ambiente de mucho calor, nos obligaba a hacer 2 series de probetas. Una se quedaba en la obra, y otra me la llevaba al laboratorio. Y él, de alguna manera, la que se quedaba en obra, sin ningún tipo de cuidado, era la que evaluaba su hormigón de obra cómo estaba. Entonces, que también la EH lo recomendaba, acordaos. Hacer más series de probetas, en las cuales hay probetas que se conservan en cámara húmeda y probetas que se quedan en obra, en las condiciones de obra, para saber para así poder estimar la resistencia real de ese hormigón que tenemos colocado. Pero no nos olvidemos que el control de recepción es controlar, es ver la calidad que ese suministrador está llevando a obra. María José, tú tienes un montón más de preguntas. Sigue. No, hombre, ¿qué va? Si ya lo has ido diciendo. Toma, no, todo. No te quería, bueno, ya como casi curiosidad, ¿se utilizan realmente mucho los autocompactantes? Vamos a ver, el autocompactante tendría que ser un hormigón que ha sido obligado. María José, que ha sido obligado. Cuando tú vas y ves algunas armaduras, que tú puedes andar por encima de ellas, que tú que puedes andar sin problema, que no te va a caer. Cuando tú dices, aquí el hormigón puede entrar, y de hecho entra, lo que no va a entrar es el vidrio. Entonces, es que eso tendría que ser autocompactante. ¿Cuál ha sido el problema de España? El problema de España es que no tenemos amasadoras en las plantas. Tú lo sabes, no tenemos amasadoras. No se pueden hacer hormigón autocompactante sin amasador. Entonces, claro, cuando hacemos hormigón compactante con camión, pues aquello no es hormigón autocompactante. Aquello es un intento. Ha habido muchos fracasos de hormigón autocompactante y se ha dejado de hacer. Pero yo soy de la opinión que cuando tengamos un hormigón complicado, por ejemplo un 3C, hacer un 3C en un camión es imposible. Es decir, una relación agua-cemento de 0,45 es un imposible. Eso requiere amasadora. Entonces, hormigones de agua-cemento 0,45, hormigones autocompactantes, hormigones donde nos la estamos jugando, amasadora. Por ejemplo, los americanos te piden amasadora sí o sí. Si tú quieres ir a Rota y quieres trabajar para ellos, tienes que ir con una amasadora. Pero aquí en España no hay amasadora, pues tenemos muchos problemas. Y el problema de los hormigones autocompactantes ha sido eso. Ha habido mucho fracaso y la gente se ha olvidado. En realidad lo que hemos hecho, hormigones líquidos, pasados, entendiendo que eran muy segregados, entendiendo que eran hormigones autocompactantes. Pero si yo tuviera que definir una obra complicada de mar, que sabemos que se nos va a ir, etcétera, amasadores. ¿Sabes más o menos cuántas plantas con amasadoras fijas hay en Andalucía? ¿Tenemos? ¿O una estimación? María José, en almacenes un montón. En marcha ninguna. No eres competitivo. En Andalucía solamente tienes amasadora cuando te lo obligan. Ahora mismo es que tú no compites con una amasadora. Ahora en almacenes las que quieras. Pero en marcha ninguna. Ninguna por un tema precio, vaya, no es por otra cosa. Vale. También os recomiendo otra cosa. Ese certificado, esa declaración responsable, haced favor de pedirla. Le quita muchos problemas, porque claro, yo estoy pensando en vosotros como proyectistas y como direcciones de obra. Cuando hable para los hormigoneros tengo otro discurso. Pero esa declaración responsable, cogerla, que os va a quitar muchísimo problema. Acuérdate, María José, del famoso depósito aquel de Antequera, que teníamos medio depósito hecho y alguien preguntó si se había hecho el ensayo de penetración. No lo había hecho ni fabricante, ni laboratorio, ni lo había hecho. Ellos no sabíamos si echar abajo el depósito. Bueno, tú sabes que nosotros en nuestras obras, Manolo, el ensayo de penetración se ha hecho en hormigones con clases de formación, se ha hecho siempre como un ensayo de control, que incluso protestaban a veces los contratistas, ¿por qué lo tenemos que hacer? A eso lo hemos llevado a rajatabla. Eso lo hemos hecho siempre como un ensayo de control. Y me ha alegrado el que ahora en el código estructural se haya contemplado así, porque me parece muy importante. Claro, es que la diferencia era muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de ensayo de diseño y ensayo de control. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está que cuando tú vas a hacer un ensayo de diseño, el fabricante de hormigón lo sabe. Es decir, yo voy a hacer un ensayo para tu certificado de certificación. Yo voy a hacer un ensayo para tu fórmula de trabajo. Él lo sabe. Y ese cumple siempre. Claro. Pero en el control de ejecución yo te voy a coger cualquier camión. No te voy a avisar.
entonces no cumplen. Es decir, so pena que una obra esté muy concienciado todo el mundo y tú coges una muestra de un camión y te cumple penetración, pero si tú te vas ahora mismo a la obra que sea, el riesgo de que no te cumpla es elevado. Y lo saben, y lo sabe todo el mundo, ¿eh? Y lo sabe todo el mundo. Entonces, eso de decir que ha pasado a control nos va a quitar muchísimos problemas. Sabemos que la gente de puerto se disgusta que a los 2 años de una obra están ahí las armaduras oxidadas. A los 2 años, ¿eh? Manolo, no sé si a lo mejor no está pendiente, ¿no? ¿Cómo trata el código estructural ahora el tema de aditivos, plastificantes, fluidificantes y todo este tema a la hora fundamentalmente de los puestas en obra? Ya no incluso en amasado en planta, sino en puesta en obra, en hormigonera. Igual. Lo único que incorporan los moduladores de viscosidad. Entonces eso viene muy bien a la hora de hacer bombeos muy largos, bombeos muy altos, donde tú tienes que meter un aditivo para que no se te segregue el hormigón, ¿vale? Pero lo demás todo igual. O sea, yo sigo siendo de la opinión de que cuando yo necesito un hormigón fluido, y más ahora que van a ser fluidos, yo el aditivo lo echaría en obra. Porque para qué viajar con un hormigón fluido es muy caro. Yo puedo viajar con un hormigón blando y después principalmente para ahorrar aditivos, no es por otra cosa. Y entonces cuando llego a obra, y por supuesto el que tiene que echar aditivos es el fabricante del hormigón, y yo consigo mi hormigón. Entonces también hay sitios donde tú tienes una pendiente, si vas con un hormigón fluido se te va a caer el hormigón, ¿eh? Entonces, por eso, pero vaya, que en cuanto a aditivo, lo único del código estructural con respecto a la EHE es lo de que mete este aditivo y mantiene igual que la EHE, que los hormigones fluido y líquido tienen que conseguirse no con agua, evidentemente, sino a base de aditivo. Es una pregunta encaminada también a la forma de dimensionar el control de calidad en hormigones. Lo que dice el código estructural ahora en lo que respecta a los lotes en función de que se echen de manera continua, discontinua y número de amasadas, ¿tú no crees que va a dificultar, ante la dificultad muchas veces que hay el seguimiento de obra por parte de los laboratorios, en el cual existe un plan de control establecido en función a los volúmenes proyectados, cuando ahora va a haber dispersión sobre eso porque te encuentras en obras pequeñas que realmente tú dices, bueno, yo tengo que hacer, en un momento tengo 2 lotes, tengo que hacer tantas series y lo tienes más o menos planificado con llamadas. Y ahora tú sabes que a veces básicamente la obra va por su cuenta y tienes que estar llamando continuamente en el tema. ¿No crees que va a ser más difícil el control en ese sentido? No, bueno, tienes que hacer un cálculo, efectivamente. Tú vas a hacer una cimentación, pero de todas maneras, Paco, fíjate, ese problema lo vamos a tener en obras grandes. Es decir, vamos a tener obras donde tenemos volúmenes importantes de hormigón. En obras donde la cimentación son de menos de 100 metros cúbicos o un forjado. Cierto es que tú ahora, cuando entras aquí en forjado y tú entras en un forjado de 300 metros cúbicos, pues o bien lo tienes perfectamente definido o bien tienes un solo lote. Entonces, el tema va a estar en las obras grandes. Y además también con Miguel Ángel Santos, lo que estábamos hablando esta mañana, tenemos que modificar las recomendaciones de control y no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer porque tampoco sabemos cómo se va a hormigonar. Entonces, tendremos que llegar a una estimación de números de series a controlar en base al volumen de las distintas unidades de obra. Por ejemplo, fíjate que en el código estructural el criterio de la pila, o sea, de lo que es la pila, es diferente si vas por trepa, si vas por trepa, si vas por deslizado o si vas por tradicional. Y yo digo, ¿y tradicional qué es? Porque yo siempre tengo la trepa o tengo el deslizado. Pero bueno, criterios diferentes dependiendo de cómo tú vas a hacer la pila. Es decir, para el mismo volumen, para la misma unidad de obra, vas a tener distintos criterios de control. Con lo cual, bueno, el día antes de que te pidan el hormigón, pues tendrás que preguntar cómo se va a hormigonar. Hombre, yo en la obra chiquitita, yo creo que va a ser igual que la EHE, porque estamos hablando de volúmenes pequeños, pues van a ser los 100 metros cúbicos y las 3 series de probetas. Lo que sí es un problema, Paco, y tú y yo lo hemos hablado, y también quiero hacérselo extensivo, es esas 2 probetas
que esas 2 probetas que tenemos que mantener a 28 días, que la gente dice, bueno, son 2 probetas más. No, no son 2 probetas más. Es multiplicar por 3 el tamaño de la cámara húmeda. Sí, a ese respecto, nosotros ya tenemos en CEMOSA, en todos nuestros laboratorios, nos obliga a modificar, pues de los 14 laboratorios que estamos en activo, 12 cámaras húmedas. Tenemos que ampliar. Estudiando el volumen que hemos tenido medio actualmente, y prácticamente aumentaré, modificar que vamos a tener que poner las cámaras húmedas móviles que tenemos en exteriores, en patio. Pues, hay veces que ya es difícil aumentar el volumen. Tú, fíjate, si para un control normal, hicimos un calculillo de 100 series días, por ejemplo, por 100 por aquello de que la cifra es fácil de multiplicar, requiere ahora mismo 5.000 probetas en cámara húmeda. Bueno, pues el hecho de tener esas 2 probetas 60 días pasa a 12.000, 7.000 más. Es decir, yo creo que los laboratorios aún no han hecho ese número. No han hecho ese número. Pero cierto es que esas 2 probetas vienen muy bien. Estas 2 probetas vienen muy bien, por ejemplo, María José, para el tema del control de durabilidad. Tú dices, ay, Sí. de esas 2 que te sobran, hazme penetración, por ejemplo. Sí. Entonces, claro, los laboratorios no podemos tirar las probetas por el mero hecho de que a 28 días nos cumpla, es que tampoco nos vale, porque el control del lote es de la dirección de obra. Yo no sé si el lote ha cumplido o no ha cumplido. Es la dirección de obra la que me puede informar, oye, que este lote cumplió, ya puedes tirar las probetas, pero yo tengo que esperar a que alguien me diga si puedo o no puedo tirar. Bueno. Y si no tengo que aguantar las 60 días. Sí. Manolo, veo 2 preguntas en el chat, pero yo creo que casi con lo que preguntó Pablo Olivares están contestadas. Una dice, ¿qué fecha cuenta la de forma del contrato de servicios para incluir en el proyecto el código estructural? Y también lo de las obras no me queda claro. Si tenemos obras que empiezan este mes o el que viene, posteriores al 10 de agosto, tiene que adaptarse. Vamos, yo creo que eso ya lo contestaste. Siempre es el inicio. Es decir, en proyectos cuando tú a alguien le dices, cuando tú inicias el proyecto. Es decir, si yo te doy la orden de inicio hoy, es decir, yo te adjudico el proyecto hoy, ya tiene que ir con código estructural a partir del 10 de noviembre. Si yo te adjudico el proyecto con anterioridad, como suele ocurrir en estas cosas, o sea, yo soy de la opinión de que si yo tengo que empezar una obra antes del 10 de agosto, yo he hecho la cimentación y la dejo parar, pero yo la inicio. Es que si no me tengo que ir al código estructural y tengo todo mi proyecto con la EH. Entonces, inicios de proyecto, 10 de noviembre de este año. De ahí la urgencia de esta charla. Acuérdate, María José, y también lo hablábamos con Miguel Ángel, es que los proyectos que se inicien a partir del 10 de noviembre ya tienen que ir con el código estructural. Es que no podemos esperar a qué, ya tenemos que saber de esto. Y los inicios de obra, bueno, tenemos un año, y en obra civil 3, pero bueno, pero los proyectos ya. Es que esto ha caído de golpe. Todo el mundo sabíamos que el código estructural estaba dando vueltas por ahí arriba. Alguien llegaba a pensar que no se iba a aprobar en la vida, y cuando se aprobó aquello, pues la verdad es que nos pilló a todos con el paso cambiado. Sí, también en el IECA nos dijeron que había pillado totalmente de sorpresa, pero a todos los involucrados, vamos. Sí. Es que había un rum de que no se iba a aprobar en la vida. El 29 de junio, sin ir más lejos. Eso pilló de sorpresa a todo el mundo. Bueno, Manolo, quería darte las gracias por la ponencia que has hecho tan explicativa, tan clara y amena. Y no te he hecho preguntas porque María José y Pablo también Olivares, también las que se me están ocurriendo, se han dicho ya antes. Pues lo dicho, seguimos en contacto para seguir trabajando cuando tengamos un hueco en el plan de control de calidad de edificación. No deberíamos de poner la fecha, Miguel Ángel. Yo creo que deberíamos ponerla en la primera semana de octubre. Es que no podemos hacer eso. Si tú tienes que sacar los proyectos con el plan de control nuevo, vale. Es que fijaros, es que también, bueno, no lo he dicho, pero lo tenéis que entender. Las normas han cambiado. Las normas de aplicación han cambiado. Es decir, algunas no modifican mucho, otras sí modifican. Entonces, bueno, que aunque solamente sea cambiar las normas, las recomendaciones de control y los criterios de control, que vale que solamente sea para lo que es el hormigón y el acero, pero hay que echarle un ratito al hormigón.
incluso al informe de inspección de plantas de hormigón. También deberíamos... Por supuesto, por supuesto. Bueno, el informe de planta de hormigón estamos obligados a hacerlo por el tema del Real Decreto. Del Real Decreto, efectivamente, No, pero bueno, ya aprovecharemos y ya... Claro, es que también esto es la historia. Tú te vas ahora al Real Decreto y todo está fundamentado en la EH. Ahora, ese Real Decreto, alguien tendría que modificarlo y adaptarlo al Código Estructural, que no tiene mucha historia, pero están las normas y están las normas y la designación de los hormigones, ¿no? Pues las plantas de hormigón ahora van a tener, bueno, no les queda nada a las plantas de hormigón, de tener que modificar su tipificación de hormigones. Y durante un tiempo van a estar coexistiendo EH con código estructural. Claro. Bueno, pues a ver a las pobres plantas, y además como el Real Decreto les obligaba de alguna manera a tenerlo bloqueado todo, pues ahora pues tendrán que volver a entrar y hacer bueno, tener sus dos tipificaciones, sus dos tipos de hormigón, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, perdona, Manolo, una compañera, Isabel Fiestas, pregunta: entiendo que no hay discrepancias entre el código estructural y los eurocódigos. ¿Es así, no? No, efectivamente. El código estructural lo que hace es que de alguna manera se fundamenta los eurocódigos, claro que sí. Vuelven a preguntar si la charla estará disponible. Pues sí, porque se está grabando, ¿no? Está grabándose. Yo el team lo desconozco, pero creo que el hecho de estar grabada, cualquiera puede acceder a la charla en su team. De no ser así, tú nos dices dónde, bueno, tú dirás dónde colgarla, pero no sé, me ha parecido escuchar que ¿no? Enrique, ¿tú me estás escuchando? Sí, una vez que finalice la reunión, en el mismo chat se queda grabada lo que es la reunión completa. Es un archivo que ahí mismo donde están escribiendo y haciendo las cuestiones aparecerá lo que es el vídeo. Pero la gente que no esté aquí, ¿cómo accede? El que no esté aquí, intentamos compartir en un correo, ¿vale? Lo que es el archivo de la reunión para que se pueda enviar. María José, si no te importa, la podemos nosotros colgar en nuestra página web. También. Vale, claro, perfectamente. Sí, la colgamos en nuestra página web y ya está. Cualquiera puede acceder a ella. Incluso nosotros la de la consejería, Miguel Ángel, ¿verdad? Y también... ¿No? Manolo, ¿más complicado? ¿Y el PowerPoint también? Yo el PowerPoint. Lo pasamos a PDF. PowerPoint, sí. El PDF también, por lo menos, para tener un pequeño resumen de todo lo que se ha tratado también, no solo la charla en sí. Perfecto, lo pasamos a PDF y lo comparto también en el mismo chat. Ok. Vale. Bueno, yo aprovecho, ya que he entrado un poco en escena, para presentarme, Enrique Sánchez. Y bueno, la semana que viene, el martes, pues el mismo horario que Manolo ha dado esta charla, os contaré yo un poquito el capítulo 17 y el anexo 17, donde habla de los criterios generales para las estructuras de acero, ¿vale? Donde, bueno, ya se toman muchos aspectos, como las clases de exposiciones, tipo acero, pintura, preparación de la superficie, par de apriete, bueno, muchísimas cosas. Una parte muy importante también, las homologaciones del personal que realiza los ensayos, ¿vale? Que ya deben de estar acreditados según una norma. Los marcados C de las estructuras metálicas y la notificación de los ensayos, que ya por fin vamos a tener un código claro que nos va a decir a dónde acogernos, ¿no? Esto, bueno, se parece a lo que en su día hicimos, María José, o sea, está en la misma línea, pero lo mismo, también habría que adaptar un poquito a todo aquello que hablamos a este nuevo código. Las recomendaciones, sí. Sí, va en la línea, ¿vale? Van muy en la línea, pero oye, ya que tenemos este código que nos acoge todo este tipo de ensayos, pues mira, lo adaptamos a él y estupendo. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues haré una nueva convocatoria, ¿vale? Para el martes y pasaré el correo. Lo que hace la convocatoria a toda la gente que está aquí, y si hay alguien nuevo, pues ya lo pasamos nosotros, lo vamos pasando, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, Manolo, y a Enrique y Paco, y nos vemos el martes que viene, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Saludos a todos, adiós.